buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, siempre tenemos la intención un poco de no hablar solamente del tema de la pandemia, porque ojalá que esto se acabe, se va a acabar en algún momento, y tenemos que seguir construyendo un país que está en proceso de desarrollo. Y un tema que pocas veces se debate con argumentos, sin meter solamente una cuestión ideológica o pasional, sino que una cuestión racional, es nuestra relación con Taiwán, o China-Taiwán, y lo que eso supone con respecto a la que es hoy la segunda economía más grande del mundo, y en breve será seguramente la primera, China. No podemos, lamentablemente, por el problema que hay entre China y Taiwán, mantener relaciones diplomáticas con ambos países. ¿Qué es lo que nos conviene más? ¿Qué ganamos y qué perdemos en estos dos escenarios? Y hoy tengo que decir que tengo realmente una mesa de lujo. Está con nosotros el canciller nacional Antonio Rivas. Hola, canciller. Gracias por venir. Bien, no, por favor, al contrario, gracias por la invitación. Está la ministra de Industria, Liz Kramer. Hola, ministra, gracias por venir. Gracias, una vez más, gracias por la invitación. Está con nosotros Rubén Ramírez, ex canciller economista. ¿Qué tal, Rubén? Gracias por venir. Muy buenas noches, un placer. Y está con nosotros Mario Valmelli, él es presidente de la Comisión de la Carne de la Asociación Rural del Paraguay. Hola, Mario, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y les cuento que después del debate que vamos a hacer nosotros, voy a tener un mano a mano vía Zoom con el embajador de Taiwán, que difícilmente se presentan en programas periodísticos, porque obviamente tienen que guardar una serie de formas. Ustedes saben que las relaciones diplomáticas tienen ciertos rigores, pero bueno, el embajador va a hablar con nosotros también esta noche, así que me parece que vamos a poder tener un menú completo. Y me gustaría empezar hablando directamente con Mario, porque los primeros que ponen en duda si vale la pena esto de mantener la relación diplomática con Taiwán y que eso suponga que no podemos tener una relación directa con China, son los exportadores de carne, y tienen muy buenos números para respaldar esto, Mario. Sí, para nosotros como productores, la pregunta directamente que nos hacemos es ¿qué queremos para nuestro país? Nosotros queremos un país desarrollado, tenemos la oportunidad de generar y producir un desarrollo genuino a través del sector agropecuario. El 75% de las divisas entran a través del sector agropecuario, alrededor de 5.000 millones de dólares. Australia negocia con China, Nueva Zelanda negocia con China, Holanda es un tercer país, solamente para citar países que lograron su desarrollo fundamentándose en el sector agropecuario. Son países, Australia, países de primer mundo o más. Por eso es que nosotros consideramos que como productores, colocar en nuestros excedentes agropecuarios en el principal comprador del mundo es absolutamente prioritario. Y para abrir un poco el hilo les digo, la carne, que es una de las cosas que más nosotros conocemos, existen en el mundo, a pesar de que escuchamos que hay 70 mercados abiertos para Paraguay, 11 países que importan el 83% de toda la carne del mundo. 11 nomás. Y existen 4 países que importan el 60% de la carne del mundo. Paraguay está fuera de ese mercado. Paraguay produce soja. China importa el 63 o 67% de toda la soja del mundo, Luis. Entonces a nosotros nos queda el 33% nomás para colocar nuestro producto agropecuario, en el caso de la soja, con un pequeño tema. Estados Unidos también compite por ese 33%. Entonces para nosotros, más que una cuestión del precio, más que una cuestión, lo que nosotros queremos poner sobre la mesa es que estamos en condiciones de generar un desarrollo para el Paraguay en función a un mejoramiento de la actividad agropecuaria. Es reconocido, Luis, por todos los extranjeros y por todos los especialistas de que si hay un país que tiene condiciones de crecer en su producción agropecuaria dentro del Mercosur, es Paraguay. Si hay un país que puede exportar carne, es Paraguay. Uruguay está con casi 19% menos este año, Brasil está llegando a su techo, Argentina también, y nosotros tenemos 74% de nuestra producción para exportar. Una primera cuestión que me quedó ahí, que después vamos a desarrollarlo mejor, porque
digamos, esa afirmación tuya echa varios mitos. ¿Solamente con la producción agropecuaria un país puede desarrollarse? No sé si solamente, pero con seguridad basamentado en su producción agropecuaria. Es lo que le llevó a Australia a donde está. Y Australia, te recuerdo que tiene no más, ni siquiera alcanza a tener el doble de la cantidad de ganado que tiene Paraguay. Absolutamente. Holanda es un país agropecuario que genera después industrias que también procesan ese tipo de productos. Pero nosotros tenemos un excedente de productos agropecuarios. En el caso de la carne tenemos una tremenda dependencia de una carne de volumen, de un mercado que está de salida, que es el mercado ruso. Pero estamos en condiciones de asegurar que en base a la producción agropecuaria podemos desarrollar el Paraguay como todos ustedes se imaginan. O sea, primer punto, desde la óptica de los que exportan carne, abrir relaciones diplomáticas con China, aunque esa la consecuencia sea, tenemos que romper relaciones diplomáticas con Taiwán, le conviene al país. O sea, yo no querría meterme en la discusión geopolítica del tema. Entiendo, pero es la consecuencia inevitable. Es que, Luis, con seguridad, todos los países que están exportando a China tienen hoy mejores precios que nosotros por tonelada exportada. Porque es sencillo, China importa más de 2 millones de toneladas, a la fecha 1.200.000 toneladas, y tiene una capacidad de compra que no puede ser cubierta. Entonces cuando vos te vas a negociar con Israel o te vas a negociar con Chile y ellos saben que vos podés venderle a China, tenés otro perfil. De hecho, la carne argentina vendida en Chile se vende $1.000 más caro. La carne brasilera vendida en Chile se vende más cara que la paraguaya. O sea, nuestros compradores de hoy, como no compiten con el mercado de China, nos pagan menos. Pero es natural. Si te vuelvo a reiterar, tenemos 4 mercados nosotros. Tenemos el mercado ruso que compra carne de volumen, tenemos el mercado chileno que es el principal, que compra una carne más sofisticada, más premium. Después le tenemos circunstancialmente ahora a Taiwán, porque Israel está un poco atrasado, y después viene Israel. Y pare de contar. Esos son los mercados que nosotros tenemos. Le quiero preguntar ahora a Rubén Ramírez, que ya pasó por la experiencia de ser canciller, o sea, en su momento obviamente hay que defender una política nacional, porque un canciller puede tener una opinión personal y otra cosa es la política de gobierno de turno. O sea, si el gobierno de turno dice nosotros mantenemos relaciones diplomáticas con Taiwán, tenemos que hacerlo. Pero ya tuviste la experiencia, Rubén, como canciller, y hoy, digamos, podés analizarlo como economista. ¿Cuál es tu opinión? Lo primero que tenemos que evaluar es que China ha venido desde una posición, cuando ingresa a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, de creciendo sustantivamente en su participación en exportaciones como en importaciones. Yo fui canciller hace poco más de 10 años. Hace 10 años China importaba 1.4 trillones de dólares, de los cuales 260.000 millones de dólares eran de productos agroalimentarios. Hoy importa 2.1 trillones y está alrededor, cerca de los 550.000 millones de dólares de importación de productos agroalimentarios, de manera que su participación cambió. Segundo, durante la gestión, tanto siendo viceministro como canciller, nosotros tuvimos diálogos con China. En ese momento había una política de aproximación entre ambos países y establecer relaciones duales era una práctica de China, lo tenía con países como Panamá, lo tenía con otros países del mundo y consecuentemente era una opción establecer esas relaciones en un concepto económico y comercial. Nosotros partimos de principios y valores. Nuestros principios y valores están ajustados a la democracia, están ajustados a la libertad, y ese es un elemento fundamental que persigue toda política internacional de Paraguay. Sin embargo, creemos de que, por ese motivo, los organismos internacionales que discuten sobre la política, el ámbito de Naciones Unidas, respecto del comercio, la Organización Mundial del Comercio, están divididos. Y si nosotros vemos que las principales contrapartes que hoy están en relación de tensión son los principales socios comerciales de China, tanto en exportación como en importación. Finalmente, nosotros hoy día tenemos un escenario de la peor relación,
porque sí tenemos relaciones comerciales con China, pero no le podemos vender nada. Claro. El año pasado importamos 4.000 millones de dólares. Durante este primer semestre es el proveedor del 30% del total de las importaciones de Paraguay y es un tema que hay que resolver. Claro, o sea, esto es muy importante, es decir, cuando nosotros hablamos no tenemos relaciones diplomáticas con China, eso significa no le podemos vender directamente a China, pero nuestro mercado está invadido de los productos chinos como pasa con el resto del mundo. Así es. Hasta para que tambalee el Ministerio de Salud, el problema son los insumos chinos. Absolutamente. Quiero ir primero con la ministra Liz Kramer porque después vamos a cerrar este círculo con el canciller porque obviamente hay una posición, digamos, oficial del país en lo que hace a su política exterior con respecto a nuestra relación con China-Taiwán. Pero, ministra, de alguna manera vos te toca lidiar con la otra cara de tema China, porque nuestra industria se queja permanentemente de la invasión de los productos chinos a bajísimo costo, ya sea por una escala de producción o ya sea inclusive por una cuestión de dumping. Y me acuerdo del caso de las famosas antenas de la Ande, ¿verdad? Que no hay forma cómo competir con los precios que tienen los chinos. Y en realidad nos toca por varios frentes, ¿verdad? Por un lado nos toca porque somos parte junto con Cancillería de las mesas de negociación con Taiwán y tenemos un acuerdo de complementariedad económica. Entonces manejamos cooperación técnica para sectores industriales, que son 4. Estábamos también con la industria de la carne, estuvimos también acompañando a Cenaxa y a Cancillería previamente para la apertura de nuevas condiciones que mejoraron sustancialmente el mercado de la carne en Taiwán, y lo cual es valorado, ciertamente pasó a ser más importante Taiwán para la industria de la carne. Entonces hay aspectos, esos son aspectos positivos, y como decimos con el canciller, o por lo menos decimos nosotros, aquí en realidad se trata de estimular o estimar qué es lo que más le conviene al Paraguay hoy y qué es lo que más le conviene a futuro y con todo respeto poner sobre la mesa para un debate de la sociedad paraguaya los números. En cuanto a esos números también hicimos un estudio comparativo de cómo le iba a las exportaciones de los países que cambiaron de lado, por decirlo así. Costa Rica rompió con relaciones diplomáticas con Taiwán, ahora tiene relaciones diplomáticas con China. En la mayoría de los casos, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, no decimos que esto va a ser el caso, pero hay que estudiar los números nada más, ¿verdad? Entonces, que los primeros años las exportaciones suben, pero después del segundo y tercer año ya tipo, ok, ya no ocurre la misma variable. Se aplana la curva y después ya cae. baja, ya baja. Eso tenemos los números de la Organización Mundial de Comercio, así de 32 países, que te lo mandamos como... Sí. Entonces, sin fanatismo ni ninguna posición ideológica, ni mucho menos, mirando con números. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la promesa? ¿Y qué arriesgamos y qué ganamos? Así como bien dijiste. Sí. Entonces, por un lado está la posibilidad de venderle más a China productos que en realidad todavía son del sector primario o industrial en el caso de la carne, pero al mismo tiempo, ya sin relaciones diplomáticas, hoy tenemos muchísimos productos chinos que son en muchos casos insumos de la industria nacional. O sea que inclusive tenemos una dependencia importante para la producción paraguaya, ¿verdad? Entonces ahí hay como una dicotomía, ¿verdad? Le importamos para producir una parte en algunos casos. En otras competimos en una condición de desigualdad astronómica. No sé cómo sería la simulación cuando no tuviéramos cuando no tuvieran que pagar el arancel del 35% que hoy pagan. Entonces, lo que nosotros proponemos desde el Ministerio de Industria y Comercio es que todo lo que está a favor de la Universidad Politécnica, las cooperaciones con las diferentes industrias, la apertura ahora que nos han dado a la carne, que ha crecido muchísimo, ha crecido bastante, hoy es nuestro tercer mercado, digamos, se explore el potencial de qué más le podemos vender a Taiwán. Taiwán no es un país pequeño, Taiwán nos puede comprar mucho más, Taiwán nos puede comprar mucho más carne, porque todavía no hemos hecho marketing en Taiwán de nuestra carne. Pero son 23 millones de habitantes. Sí, bueno, pero compran muchísimo compran muchísimo de Australia, compran muchísimo de todas partes del mundo, de Nueva Zelanda, etcétera. O sea, podemos decir, dejen de comprarle a ellos, nosotros somos los que les estamos reconociendo. Por ejemplo, o sea, tenemos oportunidad de crecer en varios sectores. Uno de ellos la carne. No decimos que eso implique necesariamente el único.
Pero en cualquiera de los casos, Luis, de todos los productos que tenemos para venderle más, también están las inversiones. Taiwán tiene inversiones empresas taiwanesas tienen inversiones en países de Sudamérica con los que no tienen relaciones diplomáticas. Entonces, a raíz de lo que el canciller va a contar, que es la política de gobierno, nuestra acción en estos 2 años de gobierno ha sido, señores, nosotros estamos interesados en que nos compren más, todo esto que le podemos vender y con estas condiciones, y estamos interesados en atraer las empresas taiwanesas que están en Sudamérica o que tienen ya conocimiento del mercado. Y hemos progresado en estos 2 años, ahora, bueno, en un frenate, tenemos desde movilidad eléctrica de buses, pasando por farmacéutica, prospectados y en algunos casos con inicio de inversión. Entonces, todavía no está agotado, lo que nosotros pensamos que todavía no está agotado el potencial de expansión de Taiwán, así como está ahora en las relaciones, creemos que podemos aportar todavía mucho. Por primera vez se está haciendo marketing de la carne en Taiwán, pero que el próximo gobierno o a los que les toque, que ya no va a ser nosotros, tengan en cuenta todas las variables, las importaciones, la dependencia de la industria paraguaya, el mercado también chino, que hoy le ha puesto de rodillas al mundo. China le ha puesto de rodillas, al ser el supermercado del mundo, a muchas cadenas industriales. Y eso ha provocado que muchos países como Japón decidan, digamos, en función a su cadena productiva. Es una oportunidad también para mirar desde otra mirada post-COVID. Claro, hay una China dependencia peligrosa del mundo y quedó demostrado ahora. Entonces, cualquiera fuese la decisión a futuro, yo te mandé a tu producción algunos datos estadísticos, o sea, con números claros de lo que pasó con tales países, con 32 países. Claro. Cuál es nuestro potencial, qué es lo que le podemos vender, qué le podemos atraer, etcétera. Cualquiera sea la decisión que se tome a futuro, el Paraguay tiene que considerar todo eso. Considerar todo eso en la tabla. Claro. Y en base a eso tomar decisiones. Ok, vamos a desarrollar después más eso porque me interesa mucho saber, o sea, ¿qué hicimos hasta el momento en esa relación con Taiwán? Taiwán es conocida como la isla del silicio verde. O sea, Taiwán hace rato pasó a desarrollar tecnología y nosotros no tenemos ninguna relación con ellos en el desarrollo de tecnología. Empezamos a tener. Vamos a hablar enseguida de eso, pero quiero saber ahora la posición oficial desde la Cancillería. Sí, más que posición de la Cancillería es la posición del gobierno, porque hay que definir 2 tipos de política exterior. La política exterior de Estado, que se basa en los principios inmutables, como la soberanía, los límites y otros temas que no son negociables para el Paraguay. Está la política exterior de gobierno, que eso sí se refiere a la política que asume el gobierno con respecto a las relaciones internacionales. Desde el año 57 Paraguay tiene y mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Y voy a hablar después del inicio de la transición. Todos los gobiernos que vinieron desde 1989 para adelante no solamente mantuvieron las relaciones, no importa el color, no importa el partido político, no importa la visión ideológica que tenga el gobierno, todos hasta ahora mantuvieron la relación con Taiwán. En el año 2007, cuando era canciller el doctor Rubén Ramírez, el embajador Rubén Ramírez, recibimos la visita en septiembre del 2007 del canciller ruso. Y le decía al entonces canciller, yo era vicecanciller cuando eso, y le decía, me sorprende gratamente la coherencia del Paraguay porque mantiene las relaciones con Taiwán. O sea, con eso valora la coherencia dentro de lo que se llama una coherencia en política exterior. Todo eso contribuye también al hecho de que nosotros tenemos que ser, como decía la que fue presidenta de Irlanda, cuando uno es pequeño hay que ser hábil, hay que ser astuto y hay que saber elegir los mercados. Entonces, en ese sentido, Paraguay siempre tuvo perfil bajo y especialmente en la relación con Taiwán. Nosotros vemos que desde octubre del año pasado, después de la visita del canciller
taiwanés, se ha movido mucho más lo que es las exportaciones hacia Taiwán, especialmente en el tema de la carne. La carne pasó a ocupar el tercer lugar como destino de nuestras exportaciones a nivel mundial. Y eso es un salto importante, se está viendo también con otros productos. Dentro de lo que nosotros llamamos diplomacia económica para el desarrollo, estamos trabajando esa vertiente con el Ministerio de Industria y Comercio, todo lo que es la colocación de productos, porque una cosa tenemos que tener muy en cuenta. A partir de ahora, y especialmente en el día después de la pandemia, los países lo que van a necesitar van a ser alimentos. Y Paraguay es productor de alimentos. Entonces estamos trabajando, pero no solamente con Taiwán, estamos trabajando con muchos países, la colocación de nuestros productos y nos está yendo bien. Vemos que las exportaciones a Taiwán en el 2018, que eran 36 millones, en el 2019 se duplicó y ahora, con pandemia y todo, se estima de que vamos a llegar a duplicar de nuevo lo que hicimos, lo que vendimos en el 2019. Por eso es importante ver cuáles son las reglas importantes para, valga la redundancia, para poder llegar a Taiwán y movilizar todo ese mercado, que si bien son 23 millones de habitantes, son 23 millones de habitantes con un buen ingreso per cápita. Con alto poder de consumo. Totalmente. Ahora, un par de cosas, canciller. Primero, es cierto, llevamos relaciones con Taiwán desde la década del 50. Convengamos que en la década del 50, tanto ellos como nosotros teníamos dictadura de derecha. Taiwán tenía una dictadura de Chiang Kai-shek, no era una democracia. Taiwán es una democracia básicamente desde finales de los 80, más o menos parecido a lo que nos ha ocurrido a nosotros. O sea, esa historia de los principios en realidad en ese momento respondía a la Guerra Fría. El tema de, digamos, los derechos humanos o cualquier otra bandera que podamos enarbolar, la mayoría de los países, Estados Unidos, el imperio de la libertad y la democracia, mantiene relaciones con China desde la década del 60. De hecho, Estados Unidos sacó a Taiwán de Naciones Unidas, colocando a China. A ver, la política que realmente funciona es la misma que practicaron desde los fenicios a esta parte. ¿A quién le vendemos mejor? La cuestión de la plata. Entonces, hoy ese argumento de nosotros mantenemos en las relaciones de acuerdo con ciertos principios, me parece que eso fue cambiando con la historia. No es lo mismo lo que hicimos en los 50 que lo que tenemos hoy. Sí, pero no se puede aplicar esos principios y diversificarlos a cerrar los ojos por una cuestión de que China continental es un país gigantesco y es de primer orden. Hay que tener en cuenta también los valores. Eso compartimos hoy día con Taiwán. Pero nosotros más que nada lo que necesitamos ver, el hecho de que cómo podemos establecer con ellos acciones comerciales. Ellos nos venden 4.000 millones de dólares. Nosotros no le podemos vender a ellos porque ellos aplican en una situación que tiene que ser comercial, aplican una situación política. Nosotros tenemos aquí una o dos empresas chinas que son productores de soja. Claro. Y no le venden a China. Pero ese es un problema, digamos, de la política exterior china. O sea, China tiene una situación con Taiwán que le considera una provincia rebelde, ¿verdad? La cuestión es cómo quedamos nosotros en esa historia. Pero quiero volver... Pero ahí está justamente la parte hábil. Nosotros lo que tenemos que aprovechar son aquellos mercados que dejan otros países. ¿Por qué somos el primer vendedor de carne en Israel? Porque otros países dejaron, y Israel no es mal pagador, al contrario. Tuvimos la visita con la pandemia y todo de cerca de 200 rabinos que vinieron justamente para los cortes kosher. Y en ese sentido hay que ver las posibilidades que brinda también. Ahora, le pregunto a Mario, por ejemplo, Uruguay, que le vende a China, ¿también le vende a Israel? ¿Le vende También, a mejores precios o no? Uruguay le vende más de la mitad de su producción de carne, le vende a China, le vende el 18% de su carne, le vende a Estados Unidos, y algo que todo el mundo dice, no, le vende a Japón le vende el 1% de su carne. Y los precios que han alcanzado en Uruguay fueron muy buenos, los mercados también son variables, y un detalle que es importante para un país agropecuario, con este flashing, con este ingreso superario que tuvo Uruguay, lo que hizo fue mejorar su ganadería.
vendió toda su... El mercado chino, Luis, compra la vaca vieja, la vaca machorra, la vaca que tiene problemas de parto. Esa es la mercadería que compra. Y esa misma mercadería de nosotros compra solamente Rusia a un precio mucho menor, mucho menor. Y yo respeto mucho lo que dicen ustedes, realmente, y entiendo, y por eso respeto, no quiero hablar de la situación geopolítica, pero nosotros estamos en condiciones de generar desarrollo en Paraguay. Y realmente si los productos agropecuarios, que es lo único que tiene Paraguay, por eso respetuosamente, ministra, yo rechazo que nos comparen con Costa Rica o con algunas naciones de África u otros países que no tienen lo que China necesita. Porque esa es la diferencia entre Paraguay y los otros países. Nosotros tenemos precisamente los productos que China va a necesitar en los próximos años. Poca gente sabe, pero Paraguay no produce, no utiliza ni el 5% de su maíz para producir cerdo y pollo. Y es cierto lo que ustedes dicen. Se está trabajando en Taiwán, pero Taiwán tiene 23 millones de habitantes y el 48% de su carne importa de Estados Unidos. No hay lugar para competir con Estados Unidos precisamente cuando los productores hasta están recibiendo subsidios. Y otro porcentaje importante importan de Australia y de Nueva Zelanda. Y de Paraguay importan nada, 8% importaron de toda su carne. Y un último detalle antes de pasarle la palabra. Taiwán importó de bienes en el mundo el año pasado 286 billones de dólares, canciller. Y de Paraguay importó 73. Pero más que cuestionarle, canciller, con mucho respeto le digo, es un problema físico. Hay 23 millones de personas que no pueden consumir la carne por más que el gobierno les regale. Y nosotros exportamos 260.000 toneladas. Y es cierto lo que ustedes dicen, Taiwán, y yo agradezco todo lo que hizo Taiwán y que haya subido su importación, pero va a importar 20.000. Y nosotros tenemos 140.000 que se nos están cayendo en Rusia. Y todo el mundo habla de Estados Unidos y Estados Unidos va a ser 11.000 el primer año y va a ser 20.000 el segundo. Vuelvo a repetir, ministra, 260.000 toneladas de carne tenemos que exportar. Es una carne que no podemos sacar a Paraguay gratis a regalar porque no hay capacidad física de consumir. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Vamos a hablar más de esto. Y después de un tema que todavía no mencionamos, pero durante décadas la sensación que tuvimos la mayoría es que Taiwán aplicó la política de la chequera. Acá había gobiernos de turno a los que les resultaba sumamente útil las donaciones que hacía Taiwán para hacer vivienda, para construir el aparato ese terrible que es donde están los legisladores, y resultó como cómodo y barato y fácil para Taiwán mantener la relación diplomática con Paraguay. La cuestión es, ¿podemos cambiar nosotros ese escenario? ¿Podemos plantearle, dejamos de ser nosotros los mendigos que esperamos que llegue la donación y en tal caso seamos socios en inversiones que nos permitan ir más allá incluso de la producción agropecuaria? Totalmente. Vamos a hacer tecnología, vamos a producir nosotros también los chips que están vendiendo en todo el mundo. ¿Podemos cambiar ese escenario? Lo vamos a discutir enseguida. Bueno, decíamos antes de ir a la pausa, ¿cómo hacemos para encaminar también esta relación con Taiwán? Obviamente sí, tenemos que conseguir mercado para nuestra producción agropecuaria, pero los países que pegaron el salto, salvo algunas excepciones, mencionaba Mario el caso de Australia y seguramente debe haber otros países, pero países, digamos, Israel, Corea, en algún momento pegaron el salto pensando en tenemos que entrar en el negocio de la tecnología, tenemos que invertir y desarrollar ciencia y tecnología. Y Taiwán ha hecho eso. Taiwán es la isla del silicio verde. ¿En qué nos hemos beneficiado nosotros en esa relación con ellos? Porque nosotros no tenemos inversiones taiwanesas. O sea, si esto no es ganar, si ellos no tienen un interés como socios comerciales ganando plata con nosotros, siempre vamos a ser el primo pobre al que le pasa algunos pesos para que le siga reconociendo. En ese sentido, Luis, reconociendo el trabajo del gobierno anterior, yendo hacia la línea de atraer inversiones de tecnología al Paraguay, se detectó que la capacidad, yendo a las grandes industrias tecnológicas de Taiwán, había una necesidad de más ingenieros en Paraguay, ¿sí?
de mayor capacitación, de mayor capacidad de alto nivel con los padrones de ellos. Y de ahí surge la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán, que empezó en el gobierno anterior y se continúa ahora con 4 carreras que son solamente ingeniería en inglés con profesores taiwaneses, para poder vincular estas a empresas de tecnología de Taiwán, ¿sí? Esa es la idea. Hoy tenemos de ese entonces 5 empresas taiwanesas del rubro de tecnología con un medio pie en Paraguay. Digo medio pie porque la pandemia nos articuló. Tenemos una tecnología pura y dura, una de floricultura, de metalúrgica, una industrial, y tenemos una que le pusimos mucho interés, que era de movilidad eléctrica de buses, Mobiltron, ¿sí? Esa es la que estaba más avanzada con el Viceministerio de Transporte. Entonces, como yo le decía a los amigos de la RP, por supuesto que necesitamos vender, y creo yo, en nuestra opinión, humilde opinión, de que tenemos todavía espacio para venderle más y mejor, con mayor marketing, a Taiwán en la carne y otros productos que tengo acá en la lista que no voy a repetir. Pero Taiwán tiene autos, Taiwán produce autopartes, Taiwán tiene la capacidad de producir, ayudarnos a producir autopartes, por ejemplo, aquí en Paraguay para la cadena logística regional automotriz. ¿Por qué no pensar en otras partes en las que Paraguay hoy sí ya tiene tecnología, digamos, que incipiente, ¿cierto?, pero ya con capacidad de hacerlo? Entonces, pensar en la tecnología que tiene este país y decirle, primero, tráeme las inversiones de Taiwán a Paraguay, que vengan empresas taiwanesas que den trabajo en Paraguay. Segundo, traernos tecnología. Tercero, comprarnos más de lo que tenemos para venderte, que tenemos de buena calidad. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte también en mayor marketing, ¿verdad? Y también adaptarnos al gusto de ellos en los diferentes temas. Entonces, es un socio que no lo hemos aprovechado. Yo creo que en el pasado hemos sido, digamos, ligeros en ese relacionamiento, no se ha aprovechado lo suficiente, que todavía tiene mucho espacio para aprovechar, pero que, como bien lo dijo el canciller, esta es una decisión de gobierno. Hoy nos toca, a nosotros no estamos para defender una decisión de gobierno tomada, pero que sí está planteada la sociedad paraguaya a futuro, ¿sí? Y que para ese futuro miremos inversiones taiwanesas en Paraguay, tecnología traída de Taiwán a Paraguay, más mercado para nuestros productos, y por ello creo que mucho del futuro depende justamente de Taiwán. Yo creo que nuestras relaciones dependen de cuánto sea rentable, ¿verdad?, a las empresas taiwanesas y paraguayas. Ahora, pensaba nomás, ministra, suena muy bien, pero las políticas públicas tienen que estar coordinadas. O sea, tenemos una universidad Taiwán-Paraguay, sí, pero tenemos un sistema de educación público desastroso. Es decir, los resultados que tenemos, por decir, para entrar en ingeniería, el lenguaje son las matemáticas. Ni siquiera tenemos que hablar taiwanés, tenemos que tener el lenguaje de las matemáticas. De cada 10 estudiantes, 8 consiguen alcanzar el nivel mínimo requerido de conocimientos matemáticos. Es decir, no estamos preparando nosotros recursos para poder entrar a negociar con los taiwaneses inversión en tecnología. Y por eso ellos trajeron la universidad, justamente porque se dieron cuenta de eso. Pero la universidad es la última parte. Sí, yo sé que es la última parte, pero como no van a Tener empezar toda la por- cadena Sí. esta con unos resultados espantosos Totalmente. y con un ministro que cree que hay que repartir kit de merienda escolar y ese tipo de tonterías. Lo que te quiero significar es que ellos se dieron cuenta de nuestra debilidad. ¿Por qué no hay empresas de tecnología en Paraguay y por qué no hay la suficiente mano de obra calificada de ese nivel? Y entonces traen la universidad. Cierto, es pequeña, pero ¿cómo haces para atraer empresas taiwanesas de tecnología si no tenés gente que entiende su modelo, su sistema y su idioma, ¿verdad? Entonces, de ahí nomás vino sin hacer juicio de valor de todo lo demás, que ciertamente ellos se dieron cuenta primero, por eso dijeron, ¿sabes que acá hace falta Gente con capacitada. gente con nuestro estándar, ¿verdad? Ahora, canciller, ¿cómo hacemos nosotros para, digamos, desarrollar una política exterior sin tener relaciones diplomáticas con una tercera parte del mundo y con la economía que probablemente en 10 años será o menos la primera economía del planeta? Nosotros seguimos dentro de la visión de poder tener
un lazo comercial mucho más importante con China continental. Ellos nos venden 4.000 millones. Como dije, nos resulta difícil venderles a ellos porque establecen el lazo político que realmente no es una jugada muy justa que digamos a nivel de la Organización Mundial del Comercio, pero esa situación nosotros tenemos que saber llevarla. Ya digo, tenemos empresas chinas aquí que en vez de exportar a China, exportan a la Argentina, por ejemplo, para que esa soja vaya a China continental, siendo que esas empresas tendrían que haber sido el lazarillo para poder llegar a China continental. Entonces, nosotros estamos viendo y trabajando sobre mercados importantes para nosotros. China es importante para nosotros, así como es importante también para Taiwán. Hay que acordarse que uno de los principales socios de Taiwán es China continental. Uno de los principales lugares de inversiones taiwanesas es Shanghái, por ejemplo. Entonces, nosotros no es que cerramos los ojos, estamos también en los trámites, pero de establecer ese lazo comercial. Pero esa barrera política que consideramos que no es justa dentro del ámbito de la Organización Mundial del Comercio, por el momento está cerrando esas puertas. Vemos también la necesidad de que este trabajo se haga a nivel empresarial también. Por eso la llegada a China continental tiene que ser por ambas partes, tanto privada como pública. Rubén, tu visión de hoy estás en el sector privado, sin una relación diplomática con China. ¿Se puede igual negociar, ver la forma de entrar? O con eso, aparte no es una democracia, es una dictadura. Si el gobierno dice, con esto que vienen de esto que están relacionados con nuestra provincia rebelde, no, quedamos fuera. Hay tres aspectos para hacer una evaluación estratégica, Luis. El primero es que negociar y comerciar con China precisa conocer una cultura absoluta y diametralmente distinta a la nuestra. Son condiciones diferentes. Hay una problemática enorme en el comercio. Muchos países latinoamericanos que exportan a China tienen dificultades hoy, desde el punto de vista sanitario, fito y zoosanitario, de manera que sin relaciones diplomáticas ellos no aceptan de que sus autoridades sanitarias puedan certificar nuestros productos. La segunda variable, y que yo creo que hay que tener en consideración desde el punto de vista de que ya hay una decisión política del gobierno de llevar adelante, nosotros tenemos que hacer comprender a nuestros socios de la proporcionalidad del esfuerzo. Me refiero a que no tener relaciones con el principal mercado global de productos agroalimentarios le cuesta a Paraguay entre 1.500 a 1.700 millones de dólares por año que pierde en ingresos. O sea, por año podríamos exportar por ese volumen y no podemos hacer. Por año podríamos ganar y exportar más. Estamos perdiendo alrededor de $30 por tonelada de soja que nos cuesta la intermediación, que transita, como decía el canciller, a través de la Argentina, donde se destina el 75% de nuestras exportaciones de soja. Estamos con un excedente de 150.000 toneladas de carne vacuna. Y el tercer elemento de este análisis es que la cultura asiática piensa a muy largo plazo y hacerle comprender de que la proporcionalidad de ese esfuerzo tiene que estar acompañada del sentido de urgencia que tiene nuestro país, que está sufriendo no solamente el embate del COVID-19. Hace 10 años, ¿cuántos cabezas de animales había, Mario? Nosotros hace 10 años exportábamos por aproximadamente 50 millones. En el 2003, 55 millones de dólares. Llegamos en el 2017 a 1.300, después bajó un poco en el 2018. Pero nosotros hemos crecido en una forma exponencial increíble la producción de carne. Hace 5 años, el hato ganadero paraguayo era de 10 millones de cabezas. Hoy son 14 millones, en 5 años. Si nosotros entendemos cuál es el impacto de que esos animales no puedan salir del campo, que está ocupando un espacio que no se puede hacer la rotación de los animales, no se puede exportar, está generando un desempleo enorme. El impacto en este momento es de alrededor de 500.000 personas que fueron expulsadas del sector rural.
y consecuentemente eso es lo que hay que hacer entender, la proporcionalidad y el sentido de urgencia, Luis. Qué número fuerte, ¿eh? Sí. Qué número fuerte, o sea, digamos, si tenemos esa pérdida, que es cierto, la intermediación, la soja paraguaya termina en el mercado chino, finalmente. Así es. Solo que no somos nosotros los que exportamos, tenemos que hacerlo a través de un tercero que se queda con esos $30 de comisión. Sí, por o tonelada. a veces también está la comodidad, te cuento. Esta mañana tuve una conversación con el canciller turco, donde estábamos hablando sobre justamente la parte comercial y estábamos conversando sobre la oscilación de las exportaciones y que era diferente a 2 años atrás, que sí eran muy importantes. Y me dice, claro, bajó porque tus empresarios decidieron venderle a los vecinos y no nos están vendiendo más a nosotros. Sería importante mantener el mercado, para nosotros sería ideal seguir recibiendo soja paraguaya. Están ahora a punto de abrir el mercado también de la carne en Bueno, Turquía. pero si lo hacen es porque seguramente es más rentable hacerlo directamente así. Lógico, porque se busca una comodidad. Hay una rentabilidad. Y una rentabilidad. Sí, también, Rentabilidad. sí. No, pero Todo se sustenta siempre, en el mundo de los negocios, se sustenta siempre sobre la rentabilidad, Luis. Y obviamente, hoy día nosotros vemos que el esfuerzo de la inversión que hay en Paraguay en materia de genética, en la ganadería, en la producción agrícola, la evolución, si el clima sigue acompañando, vamos a tener un récord de producción de soja durante este año, que con la merma del precio que se produce como consecuencia del COVID y de las tensiones comerciales internacionales, va a ser suplido en cuanto al ingreso por las exportaciones agropecuarias justamente. Y si nosotros vemos que la caída de nuestro crecimiento económico no va a ser tan drástica como en nuestra región, se debe justamente a que el sector agropecuario es el que va a contribuir Eso es en verdad. positivo el Sí. 8.5% del crecimiento, ¿verdad? Y por otra parte, el sector agropecuario yo creo que tiene la virtud de generar una cadena de utilización de la estructura económica paraguaya. No solamente está la vaca, está la logística que va a desplazar esos animales o esa producción Claro. sojera, El transporte. están las barcazas, Sí. está la gestión del servicio que se vincula el servicio financiero, el servicio comercial, el trade, etcétera, entre otros elementos que ocupa el 40% de la economía. Como componente del Producto Interno Bruto, también si analizamos la inversión que tiene Paraguay en materia de recursos de toda índole, está por sobre el 43% del Producto Interno Bruto paraguayo. Yo creo que, a ver, esta relación comienza durante la Guerra Fría. O sea, respondía al fenómeno de la Guerra Fría. China en ese momento no era mercado para nada, buenas relaciones con Taiwán, el régimen de Stroessner, el régimen de Chiang Kai-shek, se mantiene. Después del 89, yo creo que hay que decirlo, hay una relación de la política de la billetera. Taiwán puso mucha plata para los diferentes gobiernos y a los gobiernos les fue muy útil ese dinero. Pero hoy estamos en un escenario en donde tenemos que plantearnos lo que podemos conseguir ahora comerciando con China y lo que podríamos conseguir con Taiwán si cambiamos radicalmente la relación que hemos tenido a lo largo de este tiempo con ellos. O sea, si Taiwán es el futuro, la inversión en tecnología, el desarrollo de industrias, pero significa seguir fuera de China, o si la cuestión es fortalezcamos nuestros pilares, que son la producción de la soja y la carne, y abrámonos al mercado de China. Es ahí donde está la cosa. Y es un debate interesante que va a tocar mirar con números, porque lo que yo quisiera también ver es si esa visión, y repito, con total, total desprendimiento, ¿verdad? Viendo en números, si esa proyección de las exportaciones es sostenible en su crecimiento. En el tiempo. En el tiempo, ¿verdad? Que la experiencia de los países que pasaron por eso dice que no. Entonces, a mí me parece que los servidores públicos que van a continuar nuestra labor
y el sector privado que va a seguir insistiendo, o sea, lógicamente, en sus intereses, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis, de que las relaciones, especialmente las relaciones diplomáticas, sí se dan dentro de otro marco, pero las relaciones comerciales son las que las sustentan, la rentabilidad de las empresas, el empleo, etcétera, es lo que hace que un país sea importante para el otro. Entonces, yo creo que al sector privado, al sector público, en los próximos años le va a tocar hacer este análisis a profundidad, no con grandes números, sino un poquitito más en profundidad, sopesando. Quizás eso les sirva para negociar mejor, ¿verdad? Quizás eso sirva para acelerar un lado u otro. Particularmente me va a tocar estar probablemente como Rubén en el sector privado ya, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decir es que en este tiempo nosotros vamos a dedicarnos a continuar el trabajo de atraer inversión de empresas taiwanesas en Paraguay, a tratar de cambiar esa lógica que mencionabas, a conseguir más mercado para los productos que sí tenemos posibilidad, y hacer que sea más relevante para la economía paraguaya del común, del paraguayo, de todos, ¿verdad? Nuestra amistad, esta amistad que se va a basar en rentabilidad del mercado, ¿verdad? Entonces, por eso te decía y termino diciendo que en la medida que hayan más empresas taiwanesas, más trabajo, más inversión o más mercado para nuestros productos primarios y secundarios, ¿por qué no? Entonces ahí va a valer la pena ese sostenimiento. De lo contrario, eso va a ser desequilibrado, ¿no? Bueno, me voy a ir cerrando, pero Mario, o sea, por lo que está visto, digamos, no va a haber un cambio en lo que quede de esta administración, está clarito, ¿verdad? En los próximos 3 años no va a haber cambio, pero se empieza a debatir. Yo no sé si ustedes pueden abrir esto, porque si no parece que es el negocio de la carne nomás. O sea, si hablamos de China parece que el tema es solamente soja y carne, ¿verdad? Hay otros sectores que también podrían entrar con ustedes en el debate sobre ¿nos conviene abrirnos a China? Yo creo, como vos dijiste, como dijo la ministra y el canciller, al igual que Rubén, nosotros tenemos que hacer un debate y tenemos que hacer un debate serio con números. Por supuesto, nosotros los productores somos hombres que vivimos el día al día y administramos realidades. Para nosotros hoy esto se llama, hablando directamente cuando hablamos entre los productores, decimos, pero caramba, la deuda externa está en 31% y dice que va a llegar al 35% del PIB y estamos tratando de conseguir más bonos y nosotros podemos aportar más de $1.000 millones. Entonces, para nosotros nosotros administramos mucho ese tipo de realidades. Claro. Y hay un detalle que no es menor. Hasta ahora, hasta antes, en la prepandemia, Paraguay tenía una macroeconomía que era la envidia de todos los países del Mercosur y teníamos margen para muchas cosas. Pero hoy tocamos, para mí, un techo ya con referencia a la deuda externa, con lo poco que yo conozco de economía, y tenemos que analizar si realmente podemos darnos lujo nosotros de prescindir. A riesgo de equivocarme, 260, 250, 260 millones de dólares creo que recibimos de Itaipú, de royalty, 360 millones de dólares de compensaciones, y estamos hablando de $1.000 millones de ingresos genuinos por diferencial de precio. Es demasiado mucha plata, pero coincido contigo y con todo, tenemos que sentarnos, tenemos que hablar y tenemos que también hacerlo administrando la realidad de nuestro país, que es un país subdesarrollado y que merece desarrollarse y que tiene una educación, como vos dijiste, que 8 alumnos no pasan de 10 matemáticas. Acá hay mucho que conversar al respecto. Canciller, para cerrar, esto está abriéndose. O sea, yo creo que es la primera vez que se empieza a debatir más abiertamente, porque antes el debate sobre el tema de Taiwán era cómo se estaba usando la plata que mandaban los taiwaneses, punto. O sea, era la cuestión del uso político de los fondos. Hoy estamos planteándonos por primera vez como una cuestión estratégica. ¿Qué ganamos y qué perdemos en esta relación con Taiwán y esta falta de relación diplomática con China? Sí, para mí es muy importante que la sociedad también pueda acceder al debate sobre la política exterior, principalmente ver cuáles son las oportunidades que tiene Paraguay, dónde tiene que apostar y cómo tiene que manejar esa relación. Por eso este debate es importante, porque aquí dentro de todo hay un marco principal que hay que desarrollar, es las oportunidades comerciales, pero también las oportunidades de mejorar nuestro sistema tecnológico, avanzar en ello
y poder crear oportunidades de calidad también. Yo estoy de acuerdo con el sector productivo, yo vengo promocionando y defendiendo el tema de la carne desde los años 90 cuando estuve en Bruselas, y es un tema que conozco muy bien y lo seguimos haciendo desde la Cancillería con la apertura de más mercados para la carne, pero tenemos que aprovechar también esta oportunidad, y el presidente Mario Abdo lo señaló muy bien. Taiwán es una oportunidad también en conocimiento, y eso es valor agregado también para nosotros, y debemos sacar la mejor partida a través de cómo ellos pudieron desarrollarse desde que era una isla prácticamente desierta en el año 49 hasta lo que hoy día es uno de los países más avanzados en tema de tecnología. Tiene una reserva monetaria de 500.000 millones de dólares, y eso se llega a través del conocimiento, a través de poder manejar ciertos parámetros que habilitan a una sociedad a cambiar de rumbo, y en ese sentido tenemos que trabajar más, y Taiwán es una oportunidad también. No descarto China continental como destino también de nuestro comercio, que nosotros también estamos viendo esa posibilidad, pero desde octubre del año pasado las cosas fueron cambiando. Hay que tener en cuenta que hemos pecado durante mucho tiempo de perfil bajo con Taiwán. Creo que ahora estamos desarrollando una acción mucho más, no digo agresiva, pero eficiente en el sentido de poder colocar mayor cantidad de productos a Taiwán, verle el hecho de que este reconocimiento que hace Paraguay para ellos es muy importante, y desde ese punto de vista poder desarrollar una acción y una relación equivalente a dos socios y a dos aliados en el marco de lo que hoy llamamos las relaciones internacionales. Somos uno de los 15 países que reconocen a Taiwán. Así mismo. China tiene relación con 180 países, pero claro, dentro de 20 años China va a ser la primera economía del mundo. Yo les agradezco muchísimo, el debate apenas está abierto, pero creo que vale la pena. Mucho de nuestro futuro se puede definir. Creo que entre los temas de relaciones exteriores, este es uno de los temas más importantes. Todavía no veo una vinculación entre la reforma educativa, que para mí está en este momento absolutamente estancada, lo lamento. Lo que vamos a hacer con Itaipú tiene un instituto de desarrollo tecnológico que no veo que esté vinculado con la política exterior y, por ejemplo, con una posible relación con Taiwán para desarrollar tecnología. Es decir, nos falta conectar un montón de cosas, y para eso creo que el debate es la mejor manera. Muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Si me permite destacar de que en ese debate y el diálogo ha sido de puertas abiertas permanentes, tanto de la Cancillería Nacional como de la Ministra de Industria y Comercio, que son temas que lo estamos abordando de manera permanente. Bueno, yo tengo que hacer una pausa, pero cuando volvamos va a hablar con nosotros el embajador de Taiwán. No es común que un diplomático hable en un programa periodístico, así que le agradezco muchísimo al embajador que haya aceptado tener una conversación con el cuidado que obviamente, el diálogo diplomático requiere. Hacemos nosotros una breve pausa, enseguida tenemos eso. Dólar podría llegar a 7.000 guaraníes. El Departamento de Análisis Financiero y Económico de Investor Casa de Bolsa corrigió a 7.000 guaraníes su proyección de cotización promedio del dólar para diciembre del 2020, luego de que la semana pasada pronunciara una estimación de 6.974 guaraníes. Así, el valor promedio de la moneda norteamericana se estaría incrementando desde los 6.959 que cotiza hoy para pasar a 6.964 en septiembre, a 6.999 en octubre y a 7.000 guaraníes en noviembre. Durante el último fin de semana, el dólar alcanzó un nuevo pico en el mercado minorista al posicionarse a 6.930 guaraníes. En el mercado mayorista o de cheque y transferencia, el dólar cerró este martes en un promedio de 6.967 guaraníes, según cálculos del Banco Central del Paraguay. Se encuentra en 33 puntos por encima de la cotización con que había arrancado el mes de agosto. Sin embargo, representa un incremento de 12% respecto al nivel de 6.216 guaraníes que cotizaba un año atrás. Bueno, y te recuerdo, viví todos los partidos de la Copa de Primera como si estuvieses en la cancha. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses.
Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Bueno, y creo que ya estamos en contacto con el embajador de la República de China a Taiwán, José An. Embajador, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Me escucha, embajador? A ver si podemos, sí, parece que no me está escuchando el embajador. Obviamente vamos a tener cierto cuidado. Yo entiendo que, digamos, los debates tienen que tener cierto protocolo porque son representantes diplomáticos. Pero agradecemos muchísimo que el embajador haya aceptado conversar con nosotros este tema que tiene muchísimo que ver con definiciones que son claves en nuestra política exterior. Ustedes saben que nosotros básicamente tenemos tres temas claves, que tienen que ver, uno con el tema de Itaipú, o sea, nuestra relación con Brasil, por eso es demasiado importante, Itaipú, Brasil, Mercosur, y después ya viene el tema Taiwán. Taiwán y lo que supone China-Taiwán y lo que supone, digamos, esto con respecto a la relación con China, con la China continental, que pese a no tener relaciones diplomáticas con nuestro mercado, es el principal exportador a Paraguay. Es decir, el país de origen del grueso de nuestras importaciones, como pasa en la mayoría de los países del mundo y en toda América Latina, es China, aunque no tengamos nosotros relaciones diplomáticas con China. Cuando hablamos de las ventas, también nuestra exportación termina en el mercado chino, pero no lo vendemos de manera directa. Tenemos que hacerlo a través de terceros, porque no tenemos justamente esa relación diplomática. ¿Qué supone Taiwán? Y lo que vamos a hablar con el embajador, me avisan ustedes cuando consigamos retomar esta comunicación, es qué es lo que tendríamos que hacer para que se dé la inversión taiwanesa en Paraguay. ¿Por qué no hay empresas taiwanesas en el país? ¿Por qué no tenemos en este momento proyectos en común que busquen desarrollar tecnología? Taiwán es un país que de la década del 40 a esta parte se convirtió en una de las 12 naciones que más exportan en el mundo. De un país agropecuario, de un país principalmente agrícola, terminó convirtiéndose en el fenómeno que es hoy. Ustedes saben que no es más grande que el departamento de Itapúa, que el 80% del territorio de la isla de Formosa, donde está China-Taiwán, es montañoso. Por lo tanto, viven en el otro 20% que les queda. Ahora sí, embajador José An, ¿me escucha, embajador? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le estoy escuchando bajo. ¿Usted me escucha bien, embajador? Yo sí le escucho bien. ¿Y Ahora, usted a mí? Ahora perfecto, ahora perfecto. Le agradezco mucho la deferencia de atendernos, embajador. Y para no robarle mucho tiempo, quiero ir directamente a la primera pregunta, que es, ¿por qué hay todavía tan poca inversión de empresas taiwanesas en Paraguay? ¿Qué necesitamos nosotros para que nuestra relación pase de ser solamente una relación diplomática, de amistad, y nos convirtamos en socios comerciales, que hayan firmas taiwanesas que inviertan dinero, que se instalen en Paraguay? Mire, Luis, traer inversión es mi primera instrucción que me dio mi gobierno antes de llegar a Paraguay. Para mí esa agenda de inversión, de comercio, es de suma importancia durante mi misión aquí en este hermano país. Claro, que estamos ahora en la época de pandemia, eso nos limita un poco nuestra actividad, pero de todas maneras agradezco mucho el apoyo de la Cancillería Nacional, del Ministerio de Industria y Comercio y también de REDIEX. Ahora mismo estamos definiendo 4 sectores, que son, primero, el sector textil, segundo, de tecnología de información y comunicación, tercero, energía renovable, cuarto es alimento y bebidas. Tenemos confirmados 6 empresas que ya han mostrado interés de venir. Una vez que los vuelos comerciales se hagan, entonces esta delegación va a llegar, vamos a trabajar con
Ministerio de Industria y Comercio, con redes, con la Cancillería, para que ellos puedan estudiar a profundidad y conocer las ventajas que ofrece Paraguay. En este caso todo el mundo sabemos muy bien, este es un país que tiene una mano de obra bien joven, tiene abundantes recursos naturales, tiene muy buena energía competitiva. Lo más importante, tiene una ubicación importantísima en el corazón del Mercosur. Y esos 4 sectores identificados justamente coinciden con el análisis de Redies que se hizo y nos pasó esa información, que para Redies, para Paraguay, los sectores que tienen potencialidad en la época de post-COVID, ellos nos indican también está la industria creativa, la manufacturera, liviana, agroindustria. Más o menos coincide con nuestra visión igual hacia Paraguay y vamos a trabajar de esta manera, esperando que ya cuando nos da las condiciones que puede aproximarse la delegación, llegamos. Pero ante esto estamos trabajando igual, a ver si podemos convocar reuniones virtuales ya para que conozcan los inversionistas taiwaneses, los pares acá en Paraguay. Y para el mes de septiembre vamos a convocar una 20ª conferencia sobre cooperación económica entre el ministro de Economía de Taiwán y la ministra de Industria y Comercio. Y esos temas de inversión van a entrar en la agenda formando la parte más importante. Ese es el esfuerzo que hago ahora. Pero seguidamente también estamos viendo de buscar las empresas taiwanesas que ya están ubicadas en Brasil. Por la similitud y por la cercanía, ellos deberían conocer mejor la potencialidad que tiene Paraguay, y ellos ya tienen también experiencia en Sudamérica. Y yo creo que estamos aproximando con actores importantes, por ejemplo, nuestra oficina en Sao Paulo ya está comunicando con el Consulado General de Paraguay en Sao Paulo, para ya tener una plataforma de trabajo. El otro punto, estamos buscando una alianza con Estados Unidos y Japón, porque viene acompañando, es mejor que venir solo. Estados Unidos es el primer inversor extranjero en Paraguay y Japón tiene también bastante presencia. O sea, todos los esfuerzos los estamos orientando hacia traer inversiones de Taiwán a Paraguay. Pero también quiero resaltar, no es que no haya inversiones de Taiwán en Paraguay. Se ha acumulado por largo tiempo que hay una presencia de empresarios taiwaneses pequeños, medianos, que están trabajando aquí en Asunción y en Ciudad de Este. Pero de todas maneras, queremos traer algo más impactante para que ellos conozcan la ventaja que tiene Paraguay como el centro de producción hacia todo el Mercosur. Ahora, embajador, su país tiene una historia sumamente interesante porque desde la década del 40 a esta parte, en este periodo, se convierte de un país pobre, en la década del 40 no era muy diferente del Paraguay de la década del 40, a ser uno de los 12 países que tienen un mayor volumen de exportación en el mundo, con apenas 23 millones de habitantes y un tamaño que no es mucho más grande que el departamento de Itapúa en Paraguay. ¿Cómo se puede hacer para que esa experiencia de Taiwán pueda servirnos a nosotros y de alguna manera, obviamente adaptando a la cultura nuestra, que tiene sus particularidades, seguir un poco, que ese know-how de ustedes nos sirva para más o menos trazar un norte y convertirnos en socios que sea rentable para ambos, para Taiwán y para Paraguay, desarrollando acá tecnología que se pueda vender a estos grandes mercados que tenemos en la región, que son Brasil y Argentina, inclusive de acá para el mundo. ¿Cómo hacer para dos culturas que parecen tan distintas puedan de alguna manera juntarse en inversiones rentables para ambos cuando las diferencias, digamos, de educación y de procesos son tan distintos? Sí, Luis, gracias por la pregunta. Yo creo que la experiencia y el conocimiento del desarrollo de Taiwán en esos últimos 50 y 60 años es
digno ¿cómo se llama?, de reconocer y estudiar. Claro que cada país tiene condiciones diferentes. Paraguay es un país con bastantes recursos en todo aspecto, mientras Taiwán era y sigue siendo una isla que carece de recursos naturales. Entonces invertimos mucho en la educación, en talento humano. Pero de todas maneras, durante los últimos años estamos tratando de haciendo más cooperación en la parte de prestar más las experiencias nuestras hacia diferentes sectores. Por eso ahí tenemos programas de cooperación técnica en lo que es cultivo de orquídea, que creemos que Paraguay puede ser el centro del reino de orquídea para Sudamérica. Estamos trabajando con los MIPYMES para transferir nuestra experiencia en cuanto al desarrollo de MIPYMES. Y en la parte de tecnología es un camino largo de recorrer, no es fácil de un día para otro, pero Paraguay tiene las condiciones para poder encaminar hacia este objetivo, esta meta. Entonces, desde hace 2 años hacemos una cooperación junto con mi Ministerio de Industria y Comercio al inicio, y fundamos la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán, pensando en primero a través de educación, en la inversión de capacitación de talento, podemos transferir o trasladar esta experiencia nuestra principalmente en 4 carreras de ingeniería, informática, civil, electromecánica e industrial. Entonces así formamos un talento, porque para invertir en la tecnología de informática o de otros altos niveles necesita un talento humano, una mano de obra muy calificada. Y creemos que a través de cooperación en esta educación podemos darle el instrumento a Paraguay para atraer más inversiones. Entonces, en cuanto a pasos más concretos, estamos viendo con una empresa de Taiwán que es muy bueno en lo que es autobús eléctrica. Ellos vinieron el año pasado y vieron la posibilidad de invertir aquí en Paraguay. Entonces, para fomentar ese interés, el gobierno de Taiwán hizo una donación comprándole 2 autobuses a esa empresa taiwanesa y donarla al Ministerio de de Obras Públicas y Comunicación, para montar una operación piloto que funcione, ya próximamente va a funcionar en 2 líneas, en 2 rutas. Esta operación va a recaudar informaciones tanto para las autoridades en Paraguay como para esta misma empresa que tiene interés, y entonces ver la posibilidad de invertir acá. Esa es una forma de atraer inversión, también traer tecnología. Embajador, yo no sé, usted me dirá si puede hablar sobre el tema, pero me gustaría saber cómo ven ustedes el futuro de su relación con China. Porque, bueno, yo tuve la posibilidad de estar en China, Taiwán. Es un absurdo suponer que es parte de otro país. Es un país que ya tiene su historia, sus peculiaridades, la construcción de una democracia sólida, sobre todo a partir de los años 80. Entonces, ¿cómo ven ustedes, o se puede saber su visión de cómo ve la relación con China a futuro? Bueno, este es un tema bien grande. Lo que vemos ahora, no estamos muy bien con China políticamente, aunque ambas partes, ambos lados del estrecho son de la misma cultura, pero ya hay una identidad diferente. Prácticamente son 2 estados, 2 gobiernos diferentes. Nosotros lo que queremos es democracia y libertad. Nada se puede cambiar, se puede negociar con un país o un pueblo que está acostumbrado a vivir en un ambiente libre y gozar la democracia. En este momento el mundo se está cambiando. Hay bastante enfrentamiento de diferentes bloques, principalmente el bloque occidental, con el régimen chino. Particularmente, yo no creo que el régimen chino comunista puede resistir tanta presión y puede durar tanto tiempo. El mundo lo está viendo que está creciendo económicamente muy fuerte, pero dentro de ellos también tiene muchos problemas, hay lucha interna fuerte. Ojalá que un día China pueda encaminar hacia la democracia
y la libertad, y así achicar la diferencia con Taiwán, y podemos buscar una forma de solucionar nuestra discrepancia más civilizada. ¿Cómo hace un país como China, Taiwán, para seguir compitiendo en el mundo, seguir desarrollando su economía, cuando la presión de la otra China hace que hoy tengan relaciones diplomáticas solamente con 15 países? Gracias, Luis. Para un diplomático de Taiwán siempre hay muchos desafíos. Tratamos de resistir, de mantener nuestra lucha en la democracia y cumplir los compromisos con nuestros aliados, porque sabemos que en este mundo, además de hablar de interés o intereses, también la gente cree en algo más fundamental. La gente cree que el hombre es nacido libre, el hombre merece un respeto, el sistema político debe ser más conveniente para desarrollarse, por ejemplo, el sistema democrático. Son valores que estamos compartiendo. Yo creo que no solamente intereses, sino hay algo más que prevalece. Hacemos todo lo posible con los países aliados, cumplir con ellos diferentes agendas, y también tratamos de continuar nuestro relacionamiento con otros países amigos, en este caso Estados Unidos, Japón, muchos países en la Unión Europea. Se está cada vez identificando con Taiwán, que es una democracia vibrante, es una sociedad que respeta la libertad, que es un modelo digno a reconocer. Para cerrar y que la gente sepa, hoy Taiwán, Taiwán, China, Taiwán, el elemento más importante de su economía, digamos, es la tecnología. O sea, hoy son los principales productores, entiendo, de los microprocesadores, por eso que le dicen la isla del silicio verde. Sí, señor. Perdón, ¿me puede repetir otra vez la pregunta? Discúlpame. Digo, hoy la principal fuente de producción de riqueza en Taiwán es la tecnología. O sea, esa inversión en capital humano que hicieron durante tanto tiempo, porque no había recursos naturales, lo que ha producido es ese fenómeno. Hoy su economía es sobre todo, se basa sobre todo en la producción del conocimiento y tecnología. Sí. Bueno, eso tendría que desarrollar de esta forma. Si no, Taiwán es muy difícil superarse, una isla muy poblada que tiene una extensión muy pequeña de 36.000 kilómetros cuadrados con 23 millones de habitantes. Entonces, el país, el Estado, la sociedad, para alimentar tanta población, se tiene que buscar la salida. Entonces, la forma mejor es darle valor agregado a la manufacturera. Taiwán empezó no con tecnología, sino en cosas muy pequeñas. Quizás Luis, usted es muy joven. Para gente más mayores, quizás recuerda en los 70, todos los juguetes baratos, las sombrillas, los zapatos eran made in Taiwán. Empezamos desde allá y vamos superando. Claro que inversión en lo que es el talento humano, mejorar el sistema de educación vocacional para tener la mano de obra capacitada, para empujar a ese desarrollo industrial es muy importante. Y gracias a Dios podemos superar algunas barreras y hoy en día formamos una parte importante en la cadena de producción internacional. Este es un esfuerzo y lucha de toda la población juntos. Yo creo que Paraguay igual. Paraguay solamente es porque tiene muchos recursos naturales, ahora es un país de vocación agrícola, pero en algún momento se tiene que encaminarse también para la tecnología y aprovechando los recursos que tiene, que son muy abundantes. Embajador, mi respeto, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Luis, por darme este espacio. Igual, que tenga muy feliz noche. Igualmente. José Am, embajador de la República de China, Taiwán. Hacemos nosotros nuestra última pausa, ya volvemos. Bueno, estamos cerrando. Me preguntaron ya por qué el programa se llama En Contexto Cuenta Clara.
El programa se llamaba originalmente Cuentas Claras. Alguien se quejó de algún canal, no sé, porque tuvieron un programa. En realidad yo tuve un programa con ese nombre en Radio Cardinal allá por la década del 90. Nadie registró el nombre, pero igual alguien se quejó, entonces le pusieron en contexto Cuentas Claras. Ok. Le pueden llamar como ustedes se les dé la gana, total, es lo de menos cómo se llama el programa. Les agradezco mucho la compañía. Le agradezco a Jenny Domínguez, mi productora, que es brillante, que me consigue, como ustedes pueden ver, invitados de lujo. Nos vamos a encontrar el próximo martes, muchos temas para hablar. Se presentó ya el plan finalmente de reactivación económica del gobierno. Veremos qué pasa con eso. Hay sectores que siguen sin poder entrar a la economía, todo el sector de eventos que están desesperados. Escríbanos también ustedes si quieren para poder ir planteando temas. La economía como nunca se convierte en un elemento clave en nuestras vidas. Con esto cerramos. Que tengan un feliz resto de jornada.